Buenas tardes. ¿Los traductores les está llegando? Sí, bien, gracias. Bien, buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe, a esta presentación del Caparazón de Mustafa Khalifa. Voy a empezar por leer un pequeño extracto de este libro y para después hablar del autor, una pequeña introducción y presentaros a los traductores y que nos acompañan el día de hoy. El auto se detiene en el semáforo. Miro a la gente, observo sus rostros con detenimiento. ¿Qué es esta indiferencia? ¿Cuántos de ellos sabrán lo que ha pasado y sigue pasando en la cárcel del desierto? ¿Le importará a alguno? ¿Es este el pueblo del que tanto hablan los políticos? ¿Ese del que con tanto fervor hablan para alabarlo, para convertirlo en un dios? ¿Pero es posible que este pueblo tan excelso no sepa lo que pasa en su país? Si no lo sabe, es una desgracia. Y si lo sabe y no hace nada por remediarlo, es una desgracia aún mayor. Concluí que este pueblo o está narcotizado o es tonto de remate. Un pueblo de tontos. ¿Acaso alguno de ellos, este tendero, aquella chica que anda feliz y radiante del brazo de su novio, sabe quién es Nasim? Nasim, que ahora mismo yace postrado en la cárcel del desierto, a la espera de que alguien le dé las pastillas. Nasim, que se volvió loco porque no pudo adaptarse a esta realidad. Reparé en mí mismo y en todos esos pensamientos. ¿Por qué me enfadaba? ¿Me había convertido en un político? Sonreí a mi pesar. Pensaba que este pueblo iba a salir a la calle, al unísono, para manifestarse en pro de mi excarcelación. ¿Quién soy yo? Dios mío, cuánta gente. Mustafa Khalifa, que nació en Jarablus, en Siria, en 1948, fue detenido por primera vez en 1979. Tras su segunda detención, en 1982, al regresar a su país después de estudiar cine en París, pasó 13 años en las cárceles de Hafez al-Assad, padre del actual presidente Bashar al-Assad. La mayor parte de ellos en la prisión militar de Tadmur, en Palmira. Esta experiencia constituye el centro del relato que presentamos hoy, aquí, el Caparazón, diario de un mirón en las cárceles de al-Assad, que ha sido además traducido a las principales lenguas y que ha valido a su autor reconocimientos como el Premio de la Prensa Libre en el año 2014. Este libro que además agradecemos a Ediciones del Oriente y del Mediterráneo por justamente haber contribuido a su publicación, su traducción al castellano. El Caparazón de Mustafa Khalifa es sin duda difícil de digerir. El relato conmociona con esa crónica detallada de la depravación y de la crueldad que experimenta el narrador durante más de una década en las cárceles de Hafez al-Assad. Pero también mantiene anclado al lector y le regala momentos de auténtica perseverancia y triunfo, incluso con cierto humor negro para sobrellevar el dolor. Hay un método del narrador para llevar su diario, es un modo de memorización derivado de la práctica de sus compañeros internos, prisioneros, en el que va notando cognitivamente su lucha y esperando hasta que pueda escribirlo. La deshumanización, fenómeno en auge y hoy en día de casi dimensiones epidémicas, es una de estas tragedias que Siria comparte con Irak o con cualquier país donde operan las más oscuras mafias, sean cárteles de droga, grupos radicales extremistas u oficiales de inteligencia en dictaduras sanguinarias. Por eso libros como este son indudablemente necesarios. Similar a una novela del Holocausto, El Caparazón nos muestra el descenso al inframundo con pelos y señales, lugares que posiblemente Dante Alighieri no se hubiera imaginado. Y ahí, en medio del infierno, Mustafa Khalifa nos invita a compartir el optimismo, un atisbo de optimismo de un prisionero, o la astucia resultado del instinto de supervivencia, o el olor de un pepino recién cortado en el desierto de pan seco, piojos y sarna. El autor nos mantiene en vilo gracias al ritmo de sus capítulos y a la esperanza de volvernos a encontrar con una luz al final del túnel
que nos lleve de vuelta a la humanidad. Para hablar de este libro, publicado, como decía yo, por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo y que está a la venta afuera, tenemos el honor de tener aquí al autor y a sus traductores, Ignacio Gutiérrez de Terán y Naomi Ramírez Díaz, quienes además tienen carreras académicas prolíficas y conocen Siria a través de sus visitas y sus estudios. Sin más, voy a dar la palabra a Iñaki, después hablará Naomi y después comenzará el diálogo con el autor y desde luego esperamos por parte del público una participación en una charla que esperamos sea dinámica. Gracias. Adelante, Iñaki. Buenas tardes. Para mí es un placer compartir con todos ustedes estos minutos y sobre todo escuchar luego al verdadero protagonista de este acto, que es el escritor Mustafa Khalifa. Y doy las gracias, por supuesto, a Casa Árabe por darnos esta oportunidad y por toda la gente que ha venido ya digo, sobre todo a escuchar al autor. Mustafa Khalifa, como él en más de una ocasión viene diciendo últimamente, no le gusta hablar de este libro, porque piensa que ya ha hablado mucho de él, que ha dado demasiadas entrevistas. Recordemos que este libro es de 2008 y desde entonces esta novela autobiográfica se ha convertido en no voy a decir un referente, pero sí un libro de gran importancia para mucha gente en el mundo árabe, sobre todo en Siria, y de hecho es casi imposible encontrarse a jóvenes sirios, a gente que tenga un mínimo nivel cultural y que lea, que no haya accedido a este libro y que de una manera u otra no se haya visto influido por este libro o por lo que le han contado de este texto, que por supuesto estuvo prohibido en Siria y en otros países durante mucho tiempo. Por lo tanto, es una delicia y un placer que se traduzca al español y también, aunque sea un poco molesto para el autor revivir esos momentos y hablar en concreto de este libro, creo que es necesario, puesto que acerca esa realidad de Siria al lector español o al hispanohablante para que vea o para que intente comprender las razones de este alzamiento popular en 2011 que muchas veces obviamos y que a veces no ponemos en contexto de por qué se produce y por qué tenemos a millones de personas que se alzan y sobre todo que intentan cambiar la situación. Hace poco veía un cartel, un lema que decía algo así que si no te levantas contra un régimen que te oprime por el miedo a perderlo todo, es que ya estás perdido. Quizás ahora, utilizando códigos más cercanos a la realpolitik y a que mejor hubiera sido que no lo hubiesen hecho, podríamos haber dicho que todos esos millones de personas, cientos de miles en algunas ciudades a la vez, que se levantaron, no deberían haberlo hecho porque estamos ahora en una situación trágica, lamentable y que quizás no merecía la pena. Yo desde luego no puedo hablar en nombre de los sirios, mi experiencia al respecto se reduce a estar aquí siguiendo los acontecimientos desde la comodidad de un lugar donde por fortuna no padecemos los rigores de un régimen tan represivo como es el sirio y sobre todo después del alzamiento en el que ha aumentado todavía mucho más su carga de represión, pero sí desde aquí comprendo, alabo y sobre todo saludo a toda esa gente que se levantó luchando o pidiendo una Siria mejor, donde se pudiese hablar, donde se pudiese vivir en libertad y sobre todo donde se respetase al individuo. No nos haga olvidar la situación, insisto, actual tan lamentable que vivimos, que es algo de lo que podremos hablar aquí a lo largo de esta charla, que no nos haga olvidar ese contexto de represión, que yo creo que si leemos el libro podremos captar. Como bien ha dicho Karim, el libro se traslada a una época concreta, básicamente la década de los 80, que para quien conozca Siria es sin duda la década más mortífera y más sangrienta hasta el año 2011, y desde luego no podemos entender lo que está pasando en Siria hoy si no nos retraemos a todas esas décadas anteriores e intentamos comprender con este libro y con otros escritos que ya están siendo publicados ese germen de rabia, de desilusión y de deseo de cambiar las cosas. Creo que él es más indicado que yo, por supuesto, para hablar no solo del libro, que ya insisto, le estamos obligando a hablar de él, cuando él quizás no querría hablar en extenso del libro, pero sí que es una muy buena ocasión para escuchar la voz de una persona que no es sospechosa ni de sectarismo, ni de reaccionarismo, sino de todo lo contrario, un ciudadano sirio que además,
como él mismo reconoce, se ve envuelto en una dinámica de represión sin haberlo comido ni bebido. Él no era un activista significado por luchar contra el régimen, sino que se le confunde con alguien que no es, algo de lo que se podrá hablar después. Y esa es la gran tragedia de muchos sirios, tener que haberse visto obligados a levantarse contra un régimen que, ya digo, a pesar de que ahora parezca como un mal menor, como algo que es necesario y no se sabe muy bien para conservar qué estabilidad en la región, si es que hay alguna estabilidad ahora mismo en la zona de Oriente Medio, y para que veamos, intentemos comprender desde un punto de vista humano y también, por qué no, de solidaridad, el pesar y la desesperación de millones de sirios que durante décadas, insisto, han soportado un régimen que ha sido básicamente tiránico y despótico. Hola, sí, ahora. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis venido esta tarde a escuchar a Mustafa Khalifa contar pues un poco lo que quiera, ¿no? Un poco hablar del libro, o hablar de Siria, o que él decida lo que quiera hacer. Yo, por mi parte, tengo que decir que ojalá no estuviéramos aquí. Es decir, ojalá no estuviéramos presentando este libro, ojalá nunca hubiéramos tenido que traducir este libro, ojalá este libro nunca se hubiera escrito, ojalá todo lo que se cuenta en el libro nunca hubiera pasado, ¿no? Y eso sería realmente lo bonito, que podríamos estar aquí viendo cualquier otra cosa menos la presentación de un libro que bueno, como hemos calificado tanto Iñaki como yo en las veces que hemos hablado del libro, eso es una auténtica desgracia, ¿no? Precisamente es una desgracia porque sabemos que es real y porque sabemos que es precisamente la vivencia de una persona, pero no solo de una, sino de, efectivamente, decenas de miles de sirios que han pasado por las cárceles del régimen o que han sufrido la tortura en sus propias carnes, ¿no? Entonces, en ese sentido, y desde la absoluta distancia de una traductora, entiendo que Mustafa Khalifa tenga cierta reticencia a seguir hablando del libro, ¿no? Hace un rato estábamos haciendo entrevistas y en un momento dado pues, le preguntaban cómo había sido ese proceso de redacción, el publicar el libro, y él lo definía de una manera muy concreta, que era: tenía que vaciarme de dolor, ¿no? Tenía que sacar ese dolor hacia afuera. Y luego no quise saber nada más del manuscrito, lo entregué y no volví a leerlo, ni siquiera pude corregir los errores lingüísticos o gramaticales, ortográficos que pudiera haber, y se lo encargué a otra persona, ¿no? Yo y Iñaki entiendo que también, pero cuando estaba traduciendo el libro había momentos en los que realmente me costaba estar leyendo lo que estaba leyendo y estar dando, digamos, palabras en mi propio idioma a algo que no había vivido, pero que sabía que era muy doloroso. Entonces puedo comprender que sea lo último que le apetece hacer, hablar del libro, pero también comprendo la necesidad de hablar de este libro y de que se sepa realmente que, bueno, pues que este régimen, que a día de hoy está en las noticias como el mal menor de Siria, porque por otro lado están esos terroristas que evidentemente siembran el mal por allá donde van, pero se nos olvida que el primer mal ya lo sembró este régimen, pues se nos lo presentan como la mejor opción, ¿no? Tenemos que recordar que lleva varias décadas ya haciendo exactamente lo mismo que sale hoy. Hace unos meses salía un informe que se ha hecho mundialmente conocido sobre la prisión de Saidnaya, difícil que alguien todavía no haya oído hablar de él. Y cuando yo leí aquel informe, que era precisamente cuando estábamos cerrando la edición del libro, decía, es que es exactamente igual, ¿no? No hay diferencia, incluso las descripciones de cómo tenían que colocarse en la celda, cómo a la hora del tipo de tortura que practicaban contra ellos, ¿no? Todo eso está presente a día de hoy. Este informe de Saidnaya empieza en 2011, es decir, no es nada que venga de los años 80 o incluso antes, ¿no? Es de ahora y, sin embargo, las prácticas no han cambiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante recuperar este tipo de testimonios, a pesar, repito, del absoluto dolor que puede causarle al propio autor seguir volviendo al mismo asunto continuamente, pero es importante para que veamos bien cuál es la naturaleza de este régimen, ¿no? Y cómo es capaz de acabar con todo un país y todo un pueblo con tal de mantenerse en el poder sin saber muy bien el poder sobre qué, ¿no? Porque ahora mismo es complicado decir que queda algo llamado Siria, ¿no? Cualquiera que sigue las noticias o que está un poco interesado en el tema difícilmente puede decir que haya un Estado llamado Siria, un país llamado Siria y prácticamente un pueblo sirio, ¿no? Porque la fragmentación social es tal, la fragmentación social que ha logrado el régimen, que es complicado incluso hablar de una cierta unidad social, ¿no? Entonces, a sabiendas de la dificultad de hablar del tema, es importante que todos los que estamos aquí, que estamos interesados, escuchemos lo que nos tiene que decir Mustafa, que seguro que son muchísimas cosas y que seguro que todos tendréis muchas preguntas. Pero para darle pie
antes de que bueno, empiece a hablar o a expresar lo que le apetezca contarnos, me gustaría hacerle una pregunta que a mí se me ha planteado en todo momento mientras estaba tanto leyendo el libro como traduciéndolo, ¿no? Y es cómo se escribe un diario sin escribirlo. Es decir, cómo uno puede grabar en su mente de tal manera todo lo que está pasando con esa precisión maravillosa y tan descriptiva que hasta el punto de que uno se revuelve cuando lo está leyendo, sin tener un papel y un lápiz o un papel y un bolígrafo durante tantísimos años, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de escritura sin los medios para escribir, ¿no? Y bueno, pues me gustaría si Mustafa nos pudiera responder a esto. Así que te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto que no me quiero olvidar nunca, gracias a Ediciones de Oriente y el Mediterráneo por darnos siempre la plataforma para publicar este tipo de cosas. Y por supuesto siempre es un placer trabajar con Iñaki, así que nada, seguiremos colaborando juntos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero, me gustaría agradecer a los público por su esfuerzo de venir hasta aquí para escucharme, sabiendo que lo que se va a hablar va a causar bastante dolor, y muchas gracias a la editorial que se ha entusiasmado a la hora de publicar este libro. Gracias también a los traductores Naomi y Iñaki. Gracias a la Casa Árabe. Y la verdad, cuando estamos haciendo los preparativos para esta noche, para esta presentación, hubo un debate, hubo discrepancias. Yo tenía una opinión. Yo quería que hubiese un debate abierto en todas las causas, porque no podemos resumir todo lo que vamos a hablar en un solo tema, pero los compañeros han insistido en que tiene que haber una presentación, una introducción de este libro, de mi libro. No quiero hablar del libro mucho, como dijo Naomi. La verdad es que hablando del libro causa dolor. Me gustaría hablar de algunos puntos, algunas paradas o mi propia historia en relación con este libro. Yo he esperado 10 años después de haber salido de la cárcel hasta que me vinieron las ganas para hablar o para escribir sobre esta experiencia de encarcelamiento. Había un motivo, y este motivo lo he expresado más de una vez. El primer motivo es subjetivo, personal, meramente personal, para vaciar esta carga de dolor que está dentro de mí. Porque el hecho de escribir podría causarme un descanso. Y el otro motivo es más bien general, porque quería que este libro fuese un grito de libertad, para que sepa todo el mundo qué es lo que ocurre dentro del cuerpo de la propia bestia. Después de haber escrito este libro, no he querido tocarle otra vez, ni revisión, ni errores ortográficos, como ha hecho Naomi. Hay un punto que podría ser muy preciso. Después de haber escrito el libro, después de haber sido difundido y después de haber recibido ciertas reacciones de las personas que lo han leído, todo el mundo hablaban del dolor, del choque, un texto chocante, impactante, un texto que no podría aguantarlo todo el mundo. Pero yo interiormente tenía alguna ocurrencia. ¿Hasta qué punto yo he tenido éxito a la hora de escribir este texto, esta novela? Y para ser más sincero, me he preguntado, ¿acaso
he presentado un libro que es un gran favor al sistema de Assad, a pesar de criticarle. En otro sentido, el dictador, cualquier dictador, no le importa mucho que le quiera a su pueblo. Le da igual. Solamente le importa que le tema a su pueblo. Y mientras que este libro sea tan doloroso, tan cruel leerlo, ¿acaso no he llevado yo a los lectores al mismo resultado? Porque así voy a dar mucho miedo a la gente en Siria, al menos del propio régimen. Por tanto, el resultado es contraproducente. Y viví este presentimiento durante 2 años, hasta que empecé a recibir ciertas reacciones que me entusiasmaban al fin y al cabo. Pero después de la revolución del 2011, este presentimiento se me fue total y absolutamente, y empecé a creer en que haber escrito este libro ha sido un gran acierto. No quiero extenderme mucho hablando del libro, precisamente de la novela, solamente me gustaría contestar primero a la pregunta de Naomi en cuanto al tema de la memoria. ¿Cómo escribir memorias sin escribirlas o diarios sin escribirlo diariamente? Creo que el encarcelado empieza a desarrollar la memoria. El encarcelamiento amplía la memoria presencial y pasada, porque el tiempo es lo que más tiene un encarcelado. Y ya que hay mucho tiempo, o tiene mucho tiempo, él vuelve en su memoria hacia atrás, y hay convocaciones, porque va fijando todos los recuerdos en el pasado y registra al mismo tiempo los recuerdos del momento. Por tanto, la memoria es una cuestión objetiva. Por supuesto, esto es diferente de un encarcelado a otro, pero esto es algo común entre todos los encarcelados. Voy a parar aquí de hablar del libro y voy a dejar que el libro hable de sí mismo, y me gustaría que hubiese un debate vivo en todos los temas y no solamente en el libro, tanto si son políticos, literarios, lo que ocurre en Siria, la revolución, las connotaciones, el futuro de la revolución, la situación actual en Siria, todo lo que pueda, pues, lo que puedan plantear de preguntas, y por supuesto si las preguntas se van a plantear a mis colegas los traductores también, y muchísimas gracias a todos ustedes. Yo no quisiera despedirnos antes de leerlos un pequeño extracto más para invitarlos a adquirir este libro. Desde luego no es el de los mocos, porque no los voy a dejar irse con ese mal sabor de boca. ¿Quién habría sido el primer recluso de la historia? ¿Quién inventó la cárcel? ¿Cuál sería el aspecto del primer encarcelado? ¿Habrá habido en la historia de la humanidad y de todas las cárceles que hay y hubo en el mundo un preso que por lo menos haya pasado 1 año encerrado y que al salir haya seguido siendo el mismo? ¿Qué genio el que inventó la cárcel? ¿Sería un dios? Debió de ser así, porque la cosa tiene mucho de prodigio y excede las capacidades de la mente humana. Pero si Dios sabía lo que es la cárcel, ¿por qué no puso a Satanás en una cuando se le reveló? Estoy convencido de que si lo hubiera hecho durante unos meses o incluso semanas, el demonio se habría hincado de hinojos no solo ante Adán, sino también ante Eva. ¿Es posible que Dios estuviera equivocado cuando le pidió a Lucifer que se postrara ante Adán? ¿Por qué no le pidió que lo hiciera ante Eva? ¿Se habría negado también en ese caso? ¿Qué habría pasado si hubiese rendido pleitesía a Adán? ¿Se habría convertido en un lugarteniente de Dios? ¿Su socio? Si yo no estuviera en la cárcel, pensé, se me habrían pasado por la imaginación esos pensamientos tan cómicos. Nuevas instalaciones se levantaban en el recinto del presidio. ¿Cuándo habrán estado todos estos barracones vacíos? Los metían a todos a la vez, o por tandas, una tras otra, y al cabo de unos días se llenaban. Varias decenas, 100, 200, 300, más.
observándose, escudriñándose, los rostros se parecen, no se reconocen, pero al cabo de unos minutos comienzan a conocerse. Y así durante muchos años. Cuando comienzas a conocerlos, comienzas también a seleccionar, a coincidir y a juntarte con unos y no con otros. En un principio los grupos se formaban en función de las tendencias políticas, las cuales habían sido la causa de que todos estuvieran ahí. Los miembros del mismo partido, la misma organización, se agrupaban con independencia de si se conocían de antes o no. Entablan conocimiento, conforman un único grupo y una vida social común, conciertan reuniones y forjan secretos, muchos de ellos, por no decir todos, falsos. Lo único que había en todo esto es que estaban decididos a apoyarse entre sí. El sentimiento de solidaridad social les confería una sensación ilusoria de fortaleza y de protección. Verte protegido por tu grupo te aporta seguridad. Días, semanas, meses y años transcurren y surgen nuevas relaciones a partir de presupuestos diferentes. Por ejemplo, la geografía, los hijos de la misma provincia, comarca, pueblo, ciudad, o incluso los procedentes de la misma región, la septentrional, la oriental, la de la costa, rememoran historias comunes, recuerdan lugares familiares con enorme nostalgia, los caminos, las llanuras, los valles, las montañas, las calles, los jardines, las plazas, reviven sucesos públicos y notorios. Día a día crecen los puntos de confluencia y se conocen más y mejor unos a otros. Un extracto del día 20 de diciembre de El Caparazón de Mustafa Khalifa. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Mustafa Khalifa, por supuesto, un honor. Naomi Ramírez, Ignacio Gutiérrez de Terán, también, por supuesto, a Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, y a vosotros por haber participado. Y los invitamos también mañana a que vengáis al cine a las 7:30 como parte de nuestro nuevo ciclo de otoño. Hasta pronto. Shukran jazilan. Ma salama.